Hola a todos y bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy vamos a platicar sobre El Castillo de Otranto de Horace Walpole. Bueno, pues tengo que empezar obviamente con el anuncio de decirles que si no saben, tengo dos clubes de lectura en Patreon. Uno de ellos se llama La Biblioteca del Miedo y en este club de lectura lo que hacemos es pues concentrarnos en leer libros que son esos grandes como íconos dentro del género del horror y del terror. Y pues así como que acompañados, muchas veces cuando te imponen estos libros o por alguna u otra razón han estado ahí en tu lista pero simplemente no has llegado a ellos, pues así acompañado creo que se disfruta mucho más. La primera lectura de este club fue El Castillo de Otranto. No podía ser de otra manera porque este es el libro que inauguró el género del terror gótico. Entonces la verdad es que yo disfruté muchísimo compartir con los miembros del club de lectura. Tenemos guías de lectura, tenemos un grupo de Telegram en donde estamos echando el chisme, tenemos también un hangout mensual en donde platicamos sobre nuestras impresiones, vemos películas cuando se puede y pues si ustedes están interesados en unirse, la descripción y el link va a estar aquí en la cajita. Y el otro club es Siniestras, en donde leemos exclusivamente libros de horror escritos por mujeres. Ese leímos Frankenstein, ya tienen una reseña de Frankenstein de hace varios años aquí en el canal, pero nunca había hablado del Castillo de Otranto y pues la lectura del mes me dio el pretexto perfecto para hacerlo y para compartir con ustedes mis impresiones. El Castillo de Otranto, como ya mencioné, es el libro que muchos académicos ponen en todas las listas como aquel que inauguró este género de la literatura gótica de terror. Y pues en el club me hacían una pregunta muy interesante y me decían como, pero es que no había como género de horror antes de esto. Y la verdad es que sí existía. Cuando nosotros nos ponemos a leer obras como Macbeth de Shakespeare, en donde vemos a las brujas, nos vamos incluso mucho más atrás. Por ejemplo, en la Odisea nos encontramos con un montón de estas criaturas fantásticas, terroríficas, pero la diferencia que muchos académicos ven es la reacción de los personajes ante estos elementos sobrenaturales. En muchas de estas historias anteriores se aceptan como algo que está ahí, simplemente es un elemento más de la historia, mientras que Walpole lo que hace es suscitar esas emociones, esa atmósfera opresiva, siniestra, oscura, que ya tiene como una razón de ser tal cual en el libro, es como parte del objetivo del libro. Entonces, bueno, es difícil, los humanos, como yo siempre les digo, tenemos esta necesidad de encasillar todo dentro de un género y la realidad es que muchas veces todo lo que existe en la vida e incluso las producciones artísticas, pues es muy difícil que caigan justo dentro de estas casillas, dentro de estos parámetros que nosotros ponemos, pero el libro de Walpole generó una fiebre que a raíz de él se generaron muchísimas novelas que intentaron replicar lo que él hacía. Otra cosa interesante para entender el contexto en el cual se da este libro es que tenemos que pensar que en 1764, cuando él está escribiendo esta obra, estamos en pleno momento de la ilustración, lo racional. Todo el ser humano tiene que guiarse por el método científico, estamos como saliendo del oscurantismo para entrar en esta era, pues irracional totalmente, en donde la literatura es realista, en donde no se toman en serio, más allá de temas como pensar que son supersticiones, todo lo que tiene que ver con lo sobrenatural. Y lo que hace El Castillo de Otranto es que vuelve a introducir estos motivos fantásticos, estos motivos, pues sí, fantasmales en la literatura. Y pues a la gente le encantó, ellos querían esto. Y lo que hace Walpole es muy interesante porque tengo que contarles a mí, esta es una de mis historias favoritas de un libro, y es que la primera edición, cuando la publica, se publica de forma, pues no anónima, porque se le atribuye a un tal señor Onufrio Muralto. Y supuestamente esta obra es un manuscrito que se encontró en Nápoles, en Italia, en 1500, que data como de 1529,
pero que la historia supuestamente ocurre en el tiempo de las cruzadas. Y se dijo que esta era una historia real. Hagan de cuenta que Walpole lo que hizo fue una estrategia tipo La Bruja de Blair, para quienes recuerden que cuando salió esa película nos hicieron creer que había sido real, que estas eran unas cintas que se habían encontrado ahí en el bosque y que no eran actores, sino que era real lo que estábamos viendo y que estaban muertos realmente. Pues lo mismo hizo Walpole muy inteligentemente. Sin poner su nombre ni demás, publicó un poco así, yo creo que como para tantear las aguas del mercado, a ver qué pasaba con este libro. Y oh sorpresa que fue un éxito. Pues imagínense, siempre que tenemos esa leyendita de basado en hechos reales, como que a la gente le llama más la atención. El libro se vendió como pan caliente, hubieron una cantidad de reimpresiones impresionantes. Y no es hasta la segunda edición en la que ya Walpole admite que él es el escritor de esta obra y nos dice que lo que él quiso hacer, su objetivo al crear esta obra, era mezclar la tradición realista con estos temas sobrenaturales. Entonces muchas veces vamos a ver que las relaciones entre los personajes sí tienen como este tinte de realismo, digamos, mientras que lo que está pasando a su alrededor es completamente inexplicable y sobrenatural. Otra cosa interesante es que, bueno, Walpole está escribiendo en la Inglaterra protestante, ilustrada, como ya les dije, y este manuscrito se atribuye a los católicos italianos apasionados, sentimentalistas. Entonces es muy fácil para un público mayormente protestante ver al católico como el otro, que por supuesto está creyendo todas estas supersticiones en donde es posible que existan estas manifestaciones sobrenaturales y que los personajes están completamente entregados a sus emociones, sus reacciones son pues irracionales a veces, en contraposición a cómo pues la sociedad británica se veía, ¿no?, a ellos mismos. Entonces por eso creo que también es un libro que causó mucho como ese impacto, que a la gente le gustó tanto y que, como les digo, se siguió replicando muchísimo, que el gótico es una tradición que sigue viva hasta hoy en día, a pesar de que es importante recordar que no existe una sola manera de hacer el gótico, ¿no? O sea, existe el gótico alemán, el gótico inglés, pero también tenemos el gótico americano, cuando llegamos como a Edgar Allan Poe, Stephen King, incluso por ejemplo El Resplandor pertenece al gótico americano. Entonces, bueno, eso es importante cuando estamos poniéndole el adjetivo gótico a algo, pensar que no es una tradición como monolítica, sino que hay muchas distintas vertientes y que obviamente esta corriente literaria, que no solamente es literaria, como ustedes sabrán, también se expresa en la arquitectura y demás, va cambiando de acuerdo al contexto, al tiempo en el que se está dando, a los miedos del momento, por supuesto, y pues al lugar en donde se está desarrollando. Como un dato extra nada más, la palabra gótico viene de los pueblos godos, estas tribus bárbaras que pues inauguraron la era medieval, digamos, dentro de muchos otros bárbaros, cuando cae el Imperio Romano pensándolo como esta pues civilización letrada, maravillosa, etc. Y empieza el obscurantismo, la era medieval, cuando todas estas tribus bárbaras invaden lo que era el Imperio Romano y pues se apoderan, ¿no?, de todo esto. Entonces el gótico muchas veces habla como de volver a estos escenarios, a estas cosas medievales y por lo tanto a estas creencias también que se ven como contrarias a la ilustración, que tiene que ver con lo sobrenatural. Una vez dicho eso, vamos a entrar ahora sí ya a platicar del El Castillo de Otranto, que realmente es una obra muy corta, es una obra que hoy en día yo creo que a nadie le daría miedo. En el grupo de lectura más bien estábamos hablando que nos reímos mucho, estábamos como... lo que nos dio mucho miedo es ver el tratamiento a las mujeres en ese momento, pero fuera de eso, lo sobrenatural, la verdad es que son cosas que más bien hoy en día nos causarían risa. Y la historia inicia en este castillo en el cual el señor de este castillo, Manfredo, está a punto de casar a su hijo Conrad con la princesa Isabela. Isabela lleva un rato ya viviendo ahí con ellos y la boda está arreglada, pero el día de la boda, poquito antes de la boda, la primera manifestación sobrenatural ocurre, y es que un casco de armadura medieval, ya se lo imaginan así, el yelmo con las plumas y todo esto inmenso,
cae del cielo y aplasta al pobre Conrad y lo deja ahí muerto. Entonces, bueno, Manfred está infartado porque ya no tiene un heredero varón. Tiene una hija llamada Matilda, una hija extremadamente bella, virtuosa, todas las cualidades que se podrían imaginar en una mujer, pero Conrad era su favorito, era su esperanza para perpetuar este linaje de Manfred y seguir teniendo el control de Otranto. Aquí es en donde vamos a ver que Manfred en verdad está como muy asustado. Su única motivación en la vida es asegurar un heredero, y ni bien al pobre Conrad ya lo levantaron ahí de haber acabado hecho pedazos abajo de este casco, cuando Manfred ya está tramando casarse con Isabela. Isabela está horrorizada porque se va a casar con el que era su suegro y el cual ha aprendido a ver como una especie de padre. Además tenemos el pequeño obstáculo de que Manfred está casado todavía. Su esposa Hipólita también es una mujer que se nos describe como buena, extremadamente religiosa, y Manfred nada más está viendo cómo le puede hacer para justificar el divorcio y casarse con Isabela. Entonces este es como el primer indicio de que Manfred hay algo que lo está comiendo. Sabemos que hay una profecía que dice que eventualmente los legítimos herederos del castillo de Otranto van a regresar, y pues todas las pistas apuntan a que Manfred está ocultando algo que tiene que ver con esto. Entra de pronto un misterioso campesino que se llama Teodoro y que la gente piensa que puede estar relacionado con la aparición de este casco gigante que mató a Conrad. Y Teodoro pues es un joven muy bien educado, muy encantador para pertenecer como a esta clase campesina, y Manfred sospecha de él desde el inicio. Van a empezar a pasar otro tipo de cosas sobrenaturales, como que los sirvientes del castillo van a ver no solo este casco enorme, sino también un pie enorme de armadura. Un personaje va a salir como de estos retratos de óleo, ya saben, sale y empieza a caminar, pero se desvanece cuando Manfred lo va siguiendo. Entonces, bueno, están como ahí entremezcladas con la trama las apariciones sobrenaturales, pero realmente lo que van a encontrar en esta obra es muchísimo drama. Entre la pobre Isabela intentando escapar de Manfred porque obviamente no se quiere casar con él, Hipólita viendo cómo Manfred le está pidiendo el divorcio, y va a entrar también un triángulo amoroso que tiene que ver con Teodoro, porque Manfred quiere echarle la culpa a Teodoro de todas estas cosas raras que están pasando, y pues resulta ser que Teodoro le ayuda a Isabela a escaparse del castillo para que no tenga que casarse con Manfred, y al mismo tiempo se enamora de Matilda. Entonces vamos a tener ahí un breve triángulo amoroso entre Matilda, Teodoro e Isabela, y es verdaderamente muy chistoso ver cómo esto es un amor así desbordante, con personas que se acaban de ver por primera vez. Matilda, que estaba convencida de que quería entregar su vida al convento, de repente ya no está tan segura. Isabela y ella pues van a empezar a tener una rivalidad por ahí, y siempre los sirvientes del castillo están de fondo, como dándole un tono cómico a esta novela, algo que muchos académicos piensan es un elemento que Walpole toma directamente de Shakespeare. Entonces, bueno, no lean este libro pensando que van a encontrar una cosa aterradora, porque la verdad es que no va a ser, pero sí van a encontrar muchísimo esta atmósfera, este ambiente, como les digo, de algo oscuro, de algo siniestro. El castillo per se, como estos recovecos que tiene, estos pasadizos secretos por donde logra escapar Isabela, nos hablan mucho, por ejemplo, de los secretos mismos que oculta el linaje de Manfred. No quiero entrar mucho en detalles porque, como les digo, es una obra súper cortita, la verdad la pueden leer muy rápido, pero solamente les voy a decir que después de todos estos enredos amorosos que hay, va a llegar otro caballero misterioso que resulta ser el papá de Isabela, y que pues él tiene legítimos como derechos sobre Otranto. Entonces, bueno, el pobre Manfred peor está ahí, pobre entre comillas porque la verdad es un desgraciado, está ahí como aferrándose todavía más, viendo cómo le hace, si le ofrece a la pobre de Matilda, al papá de Isabela, para que se casen y así asegurar el castillo. Pero Teodoro tiene un as bajo la manga de demostrarnos que no es un simple campesino, es algo más allá.
Entonces todo este tiempo va a ser, cada página parece que se está revelando la identidad secreta de cada uno de los personajes. Identidades en verdad muy poco probables, pero muy divertidas de leer. Y la obra concluye con que Manfred nos revela cuál es este secreto que él tiene, nos enteramos de quién es en verdad Teodoro, y el castillo colapsa, un poco como símbolo de que ha colapsado estos secretos, todas estas cosas que ocultaba Manfred y su legado. Pues bueno, no se acaba y empieza el reinado de un nuevo día. Entonces sí, bueno, fue muy vago. Luego hay personas que me da risa porque ven mis videos para hacer como tareas de la escuela y quieren que les cuente exactamente la trama de todo lo que ocurre. Pero por otro lado tengo a muchos lectores que no quieren que yo entre en detalle mucho de la historia para que ellos puedan leerla. Entonces espero haber sido lo suficientemente vaga para que ustedes todavía se animen a descubrir esta historia que, como les digo, es ligera, quizá un poco difícil de leer porque Walpole, en su interés de hacer que esto se viera como una obra, como un manuscrito antiguo, usa como unos términos muy arcaicos de repente, y a pesar de que yo lo leí en español, la traducción obviamente refleja estas palabras como de estilo así antiguo y un poco rebuscadas. Entonces puede ser un poco tedioso de leer en ese sentido, pero al mismo tiempo es divertido por lo chistoso y lo poco probable que nos parece al día de hoy, ¿no? Creo que sin duda es un libro que deben de leer, que merece la pena que sepan que hay, simplemente por el hito que marca en empezar este gran género que amamos tanto, que es el horror, el terror, y que sí, como amantes del género queremos un poquito, yo tengo un poco esa obsesión de ir poniendo palomitas a todos esos grandes libros icónicos que han hecho del género lo que es al día de hoy. Entonces, bueno, si ustedes están así y buscan compañía, recuerden que se pueden unir al club de lectura en Patreon. Por favor, díganme si ustedes ya leyeron El Castillo de Otranto, si entraron como esperando otra cosa distinta o no, si les gustaría que siguiera haciendo como reseñas de los libros que vamos a estar leyendo. Y solamente para decirles que en diciembre vamos a leer La Casa Infernal de Richard Matheson. Vamos a brincar muchísimo en el tiempo para que no se haga tan pesado y no estemos leyendo solamente libros muy antiguos que a veces pueden ser mucho más lentos. Pues vamos a ver ahora cómo se traduce esta idea de una casa embrujada, esta idea del gótico, pero en un contexto mucho más moderno, en donde las apariciones fantasmales y sobrenaturales van a ser muy distintas a lo que encontramos en el Castillo de Otranto. Creo que eso es todo por este video, espero que les haya gustado. Si tienen cualquier tipo de pregunta acerca del libro, por favor déjenmela en los comentarios y con mucho gusto la contestaré. Léanlo porque el final es un poco inesperado y también con mucho drama y lágrimas. Solamente puedo decirles que mi personaje favorito no salió bien librado de esta historia, así que ustedes tendrán que descubrir quién es y qué fue lo que pasó. Les mando un beso enorme y nos vemos la próxima.